Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cami y hoy empieza esta aventura literaria. Les doy la bienvenida a Cami Lectora Edición Podcast. Este es un podcast literario donde voy a estar compartiendo mis lecturas, salseo literario, story times, recomendaciones y muchísimas cosas más relacionadas al mundo de los libros. Tengo muchas ideas para este nuevo espacio, que es una extensión de lo que ya hago en mi Instagram, que es Cami Lectora con doble M, porque, bueno, quería hacer mi nombre más original, porque Camila es uno de los nombres más comunes del mundo, que me encanta, no me lo entiendan, pero es uno de los nombres más comunes del mundo, y quería hacerlo más original, y lo único que se me ocurrió fue ponerle otra M, o sea, cero original. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. Para este primer episodio les traigo una reseña de El Río Oscuro, un libro de C.S. Pacat, y la aventura que fue conocer a la escritora el año pasado cuando vino a Uruguay a firmar libros. Pero antes que nada, déjenme contarles qué estoy haciendo. ¿Qué es esto que están escuchando? Bueno, la idea es que sea un podcast sobre literatura. En general, sobre lo que se me ocurra hablar, tengo muchísimas ideas. Pero bueno, la idea nació porque en realidad yo estaba haciendo un curso este verano sobre podcast en educación para el profesorado de literatura que estoy estudiando. Y, mm, y bueno, dije, ¿por qué no hacer una extensión de lo que es mi Instagram y lo que hago en TikTok? eh, en versión podcast, hablar de lo que hablo ahí en redes, pero hacerlo un poco más largo, más distendido, para que la gente lo pueda escuchar mientras hace lo que quiera. Y estaba muy interesada en el mundo del podcast y pensaba muy inocentemente que no había este tipo de podcast, porque claramente no sabía nada de podcast. Y lo que hice fue empezar a buscar. Y encontré algunos podcasts que ahora se convirtieron en mi rutina de todos los días, que escucho en las mañanas cuando estoy trabajando. Em, el primero que encontré que me encantó fue The Book Nook, que es un podcast de dos chicas españolas, Patri y Carla, que hacen esto, hablan sobre libros, entrevistas y un montón de cosas geniales. Y la verdad es que me dieron ese empujoncito que yo necesitaba para decidirme, decir si hago esto, porque lo que hacen me encanta y me inspira mucho para hacer esto. También otro de los podcasts que estoy escuchando y que me encanta y que se los recomiendo es 9 y 3 cuartos. 9 y 3 cuartos es un podcast en donde leen los libros de Harry Potter y comentan capítulo a capítulo eh, la lectura. Es como una lectura conjunta a través del podcast y me encanta. Y también estoy escuchando ahora otro podcast que se llama Literatura Juvenil para Escritores, de Laura Tárraga, que, bueno, da muchas recomendaciones para escribir literatura juvenil, y sobre todo lo que tiene de bueno y de interesante es que ella es una escritora que se autopublica y habla muchísimo de autopublicación, habla con otros escritores sobre cómo construir tramas, construcción de personajes, todo eso que a mí me interesa mucho. Así que bueno, les dejo esas tres recomendaciones para iniciar. La idea con este podcast es que salga los días sábados de todas las semanas, eh, comenzando este sábado 6 de mayo. Bueno, ahora les quiero hablar sobre el último libro que leí, que es como una mini sección que quiero hacer en la mayoría de los episodios, que les cuento un poquito del último libro que leí. Les quiero comentar Aquel último verano, que pertenece a la serie Cabana de Susana Herrero, que es una escritora española que empezó autopublicando estos libros en Amazon. Y bueno, Aquel último verano es hermoso. Tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta escritora porque me pareció un libro genial. Lo leí cuando más necesitaba leer este tipo de libros. Es un poco una comedia romántica, un libro de romance, que yo amo el romance. Y trata sobre una chica llamada Priscila y un chico llamado Alex. Bueno, lo único que les voy a decir de este libro es que tiene el cliché de enemies, o de lovers to enemies to lovers, o sea, de amantes a enemigos a amantes. Y me encantó, es súper adictivo, me lo leí, o sea, no podía parar de leer, tuve que parar de leer porque eh, tenía que dormir, pero quería seguir leyendo. Hacía mucho tiempo no me pasaba eso de atraparme tanto en un libro y querer saber qué pasaba. La escritora tiene una forma muy divertida de escribir, entonces te reís, llorás, pero sobre todo te reís. Es un libro muy divertido, por eso digo que es muy comedia romántica, porque es muy divertido. Y va alternando el pasado y el presente de los personajes, los veranos pasados y el verano en el que ocurre la historia, digamos. Y la dinámica entre Alex y Priscila
es genial, te tiene ahí, estás atento a lo que está pasando. Los hermanos Cabana, que, bueno, la serie de libros se trata sobre, cada libro trata sobre un hermano Cabana. En este caso es Priscila, que es la más chica de los hermanos y la única mujer. Los hermanos Cabana son geniales. Ah, hay partes donde aparecen los chats del grupo de WhatsApp entre hermanos y es, a ver, te morís de la risa. Es genial. Lo súper recomiendo y quiero seguir leyéndolo. El tema es que aún no llegan a Uruguay. Están publicados ahora por editorial, por BIR. En Amazon los puedes conseguir para versión Kindle, pero creo que no están en físico para comprarlos porque yo no los he encontrado. Capaz que sí, me estoy equivocando. Ella los publicó primero por Amazon, ahora están saliendo con BIR. Yo tengo la edición argentina porque me lo compraron en Argentina, pero seguramente lleguen pronto a Uruguay. Eh, la verdad que vale la pena que lleguen porque son geniales. Ahora sí vamos a entrar en el tema del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre El Rey Oscuro, escrito por C.S. Pacat. C.S. Pacat es la escritora de la trilogía del Príncipe Cautivo y de las novelas gráficas Fans, que tratan sobre una escuela de esgrima. Esa yo no la leí, me gustaría leerla, pero sí leí la trilogía del Príncipe Cautivo y la verdad que es genial. Tengo un video en mi Instagram donde hablo más en profundidad sobre la trilogía del Príncipe Cautivo. Yo terminé enamoradísima de esa trilogía y hice un video, o sea, le hice un video entero dedicado a esa trilogía porque la amé. El título original del Rey Oscuro es Dark Rise y lo publicó en español Ediciones Urano bajo el sello Umbriel. Mi edición es la edición en portugués. Yo lo leí en portugués porque justo me traje libros desde Brasil y aproveché y me traje Ascensão das Trevas, que es el título en portugués. O sea, la edición en portugués, la traducción en portugués del título, que es Ascensão das Trevas, es más fiel al título original en inglés, que es Dark Rise, que es como el ascenso de la oscuridad, digamos. En español se decidieron por El Rey Oscuro, que creo que es un muy buen título y tiene mucho que ver en la historia, con la historia. En fin, mi edición es de Galera Record, que es una editorial brasileña muy buena, que me encantan sus ediciones, son preciosas y venía con unos regalitos hermosos. El Rey Oscuro es fantasía juvenil. Al contrario de, por ejemplo, la trilogía del Príncipe Cautivo, que es mucho más adulta y que es más ficción, no tiene elementos fantásticos. Sin embargo, en El Rey Oscuro nos encontramos con una trilogía, el principio de una trilogía un poco más juvenil a lo que ya había leído de la escritora y cuenta la historia de Will. Will es un joven que vive en Londres del siglo XIX, en el Londres del siglo XIX, y que huye de un gran peligro. La historia comienza con la muerte de su madre. Hay unos tipos que matan a su mamá en nombre de un tal Simón, que se supone que este es un loco muy poderoso, que, que lo persigue y que lo quiere matar. Y Will no tiene ni idea de por qué, porque él no sabe nada de cuál es su verdadera historia. Huyendo de estas personas que lo quieran matar, llega a un puerto y se pone a trabajar en el puerto. Allí conoce a Violet. Violet es uno de los personajes que también va a ser protagonista junto con Will. Y es una chica que es muy poderosa, pero no lo sabe. Y tiene una admiración muy grande hacia su hermano, que es un hombre que trabaja para Simón, que es el gran enemigo de Will. Los caminos de Will y Violet se cruzan porque Will está en peligro y Violet termina ayudándolo a salir de este peligro, huyen juntos y llegan a una ciudad perdida en las afueras de Londres, que es una ciudad que no es como nada de lo que conocen, es una ciudad a la que no se llega fácilmente y que solo pueden llegar aquellos que tienen en su sangre un poder especial de la luz. Resulta que al llegar a esta ciudad, Violet y Will se enteran de que este Simón tiene detrás algo mucho más importante. No es solo un tipo rico y poderoso que mata gente porque sí, sino que está relacionado con una guerra que ocurrió en el mundo hace miles de años, donde se enfrentó la luz con la oscuridad. Y Will es descendiente, tiene sangre de la dama. La dama es una mujer que se enfrentó
a el Rey Oscuro y que ayudó a derrotar a la oscuridad para que la luz no pereciera. La cosa es que Simón ahora está atrás de todo el levantamiento de la oscuridad, de este ascenso de la oscuridad, y Will puede ser la única esperanza del mundo. La historia es muy buena, creo que te atrapa muchísimo. Y es bueno entrar sabiendo solo esto porque te sorprende mucho, trata temas muy interesantes. Y creo que lo lindo es no saber nada, sino que sorprenderse con las cosas a medida que van pasando. Yo les conté un poco la premisa de la historia, pero detrás de la historia hay mucho más que es una muy buena experiencia de descubrir. Bueno, ahora les voy a contar un poco del día del evento. La cosa es así, el día del evento fue el 27 de octubre de 2022. Yo cayó creo que un martes o un jueves y yo trabajo esos días a la tarde, entonces arreglé, porque realmente quería ir, porque había leído los libros de C.S. Pacat, del Príncipe Cautivo, y sin duda quería ir a conocerla. También había terminado hacía unos días El Rey Oscuro y sí o sí quería ir y conocerla. Salí antes de trabajar, arreglé todo para salir antes de trabajar, le pedí a mi hermano por favor que me fuera a buscar porque era la única forma que podía llegar al evento. Yo salí tipo 6:30 del trabajo y el evento era a las 7 de la tarde, el evento que organizaba Urano era a las 7 y dije, "Ta, tengo que ir sí o sí". No quería faltar a trabajar, quería trabajar y también ir al evento, o sea, hacer todo a la vez como siempre intento hacer, todo puede salir mal. Eh, Salgo de trabajar, me va a buscar mi hermano, vamos, él iba manejando y yo iba de copiloto. Eh, la cosa es que estábamos viendo en el mapita del teléfono cómo llegar, porque yo trabajo en una parte de Montevideo y esto era en la otra. Y del otro lado, en la Rambla, en Pocitos. Entonces está. La cosa es así. Íbamos mirando el mapita para llegar, para no perdernos, llegar al hotel, que era en el Hotel Costanero. Em, Mi hermano mira un segundo el teléfono, no se puede hacer esto mientras manejas, pero mira un segundo el teléfono para ver por dónde íbamos, que lo tendría que estar haciendo yo, pero no sé qué me pasó en este momento que no lo hice. Mira un segundo el teléfono, se le cae el teléfono adentro del auto, mira un segundo para abajo y nos damos contra otro auto que estaba delante y que no había arrancado. O sea, chocamos. Chocamos en el camino al evento. O sea, de todas las cosas que te pueden pasar cuando estás apurado, chocas. Por suerte, tipo, fue un choquecito muy suavecito, no pasó nada, apenas se rompió el auto de mi hermano apenas se rompió el auto del de adelante. Pero claro, yo dije, no, me quiero morir, tenemos que estar parados acá esperando el seguro, no sé, no sé cuánto. Ta, nos bajamos, le pedimos disculpas al hombre porque había sido distracción de nosotros. eh, y la cosa es que se pasaron los teléfonos, no sé qué, no sé cuánto, y por suerte nos pudimos ir. Y llegué al evento tarde corriendo. Entré, le robé el asiento a alguien. Mi hermana entre que estacionó y todo, se metió también al evento, pero tuvo que ir a estacionar. Fue una locura. O sea, cuando tenés que llegar a un lugar temprano, eh, chocas. Solo a nosotros nos pasa. Por suerte llegué. Y ya estaba un poquito empezado, pero pude escuchar la mayoría o sea, la mayor parte de la entrevista que le hicieron, que estuvo muy interesante. Después de haber llegado, haber tenido un accidente en el camino y haber llegado, eh, pasé la entrevista. Como les decía, llegué a la entrevista, escuché toda la entrevista porque llegué cuando recién empezó. Y sí, Spaca dijo cosas muy interesantes. Ella es australiana y contó que comenzó escribiendo fanfics. O sea, qué buena forma de empezar a escribir. Hay muchos escritores que hoy en día empezaron escribiendo fanfics. Ella escribía fanfics, no me acuerdo exactamente de quién dijo que escribía fanfics, pero creo que era de libros de vampiros. No era Crepúsculo, chicos, no era Crepúsculo. Pero bueno, la cosa es así, empezó escribiendo fanfics, después publicó en internet su novela El Príncipe Cautivo y empezó a tener varios lectores. Ella estaba muy emocionada porque había gente que le comentaban, según ella era re poquita, pero para ella era
genial que hubiera gente interactuando con su historia y que le comentara lo que le gustaba y qué sé yo. Y como empezó escribiendo fanfics, le preguntaron también si ella leía fanfics de sus propias historias. Ella dijo que no, porque en realidad como que temía que eso pudiera influir a la hora de escribir una de sus historias. Pero que le encantaba que la gente lo hiciera, le gustaba mucho que la gente escribiera sus fanfics sobre sus historias. También le preguntaron sobre este libro nuevo, cómo se le había ocurrido la historia. Y ella contó que se le ocurrió en el Museo del Louvre, en Francia, en París. Ella decía que, bueno, ella es australiana y Australiana fue, como muchos otros países, colonia inglesa. Y lo que ella veía en los museos de las grandes ciudades europeas eran este montón de objetos que pertenecían a un montón de culturas y que habían sido tomados, ¿no? Tomados, robados, digamos, eh, y llevados a las grandes capitales, estos tesoros culturales de otras sociedades. Y eso como que detonó algo ahí para que empezara a escribir la historia, porque en El Rey Oscuro los objetos históricos tienen un papel muy importante. Y en esta ciudad de luz que contaba que hay en el libro, hay una parte donde hay objetos mágicos históricos, ¿no? Que fueron muy importantes en las batallas que se dieron en el pasado, donde la luz luchó contra la oscuridad. Entonces, nada, ese fue el detonante de la historia, pasear por un museo y darse cuenta de todos estos objetos que los colonizadores robaron, saquearon de otros territorios y se los llevaron y ahora están expuestos en sus museos. También le preguntaron cuál era el personaje con el que más se identificaba y ella dijo que Violet. Violet es un personaje que está peleado un poco con su género, con el hecho de ser mujer y lo que significa la feminidad y ¿no? el significado un poco social impuesto de lo que es ser femenina. Violet es un personaje que lleva su pelo corto, que usa ropa eh, que sería de varón, digamos, y que admira mucho la valentía y el poder de su hermano y quiere ser como él. Su sueño es un poco ser como su hermano. Toda esta fachada se le va cayendo un poco a lo largo del libro. Y bueno, la escritora decía que se sentía identificada con este personaje, sobre todo porque ella también tiene tuvo una infancia un poco complicada, una relación con su familia un poco compleja. Y también en el libro habla mucho sobre esta familia encontrada, sobre que la familia no necesariamente la, la forma la sangre, ¿no? Que la familia va mucho más allá de eso. Y eso es algo que ella nombró como que es algo que le gusta mucho en los libros y le gustaba mucho escribir sobre eso. Creo que lo que más me llamó la atención sobre su respuesta fue esto de Violet y su lucha con su género, ¿no? Con el hecho de sentirse, de qué es ser mujer em, y cómo ella se sentía relacionada con esto. Bueno, también una parte muy divertida de la que habló fue, bueno, le preguntaron qué sabía de Uruguay y dijo que lo que sabía de Uruguay que eran personas muy amables que comían carne en todas las comidas y que obviamente no le había gustado el mate. Yo soy uruguaya, pero a mí no me gusta el mate. No entiendo por qué la gente toma mate. Toda mi familia toma mate, soy como un ser extraño que no toma mate. Pero así que te entiendo. Si está acá, no sé por qué alguien querría tomar mate porque es amargo y es feo. Pero lo he probado en distintas ocasiones. No me gusta el mate, no paso el mate. No puedo con el mate, no sé. Así que lo entiendo, te entiendo. ¿Por qué te gustaría eso? Te dan para chupar algo caliente y amargo, seguramente no te va a gustar. Pero bueno, acá es algo muy importante y algo que realmente representa la cultura del país, así que fue muy divertido que ella lo supiera y lo que comemos carne en todas las comidas es literal, así que sí.
Creo que eso es un poco el resumen de todas las cosas que dijo. Habló mucho de sí misma y lo que me sorprendió es que es una persona, a ver, súper abierta. Nos contó que le costaba mucho estar sola y que el trabajo de ser escritor es un trabajo muy solitario. Entonces ella muchas veces se iba a escribir a una cafetería porque es una persona muy extrovertida y le gusta mucho estar con otras personas. Y claro que le costaba mucho esto de estar sola escribiendo y como que luchaba un poco con esto. Resultó muy ameno escucharla y era súper abierta, súper amable con todos. Todos le hicieron varias preguntas, la gente que fue, o sea, los que estábamos en el público, aparte de los que la estaban entrevistando, también las personas le preguntaron cosas y ella fue muy amable. Contó que estaba escribiendo la segunda parte del libro, que muy probablemente se publique durante este año y que bueno, que iban a aparecer nuevos personajes. Yo creo que vale mucho la pena darle una oportunidad a Si es Packet. El Rey Oscuro es una muy buena forma de empezar. Creo que esta trilogía es más juvenil, pero se está volviendo un poco más adulta. Yo creo que es el primer libro, que en el segundo las cosas se van a poner un poco más, va a subir un poquito el nivel. Después que terminó la entrevista, pasamos a hacer una fila para que ella nos firmara los libros. Yo llevé dos libros porque dije, "Ta, no le voy a llevar un montón". O sea, yo tenía todos los libros de El Príncipe Cautivo y tenía el libro de El Rey Oscuro. Dije, no le voy a llevar todos los libros porque es un montón. Aparte tiene que firmarlo un montón de gente. Y, y bueno, la cosa es que le llevé dos. Cuando estaba en la fila, estaba súper nerviosa porque yo sé hablar inglés, pero cuando sabes algo y tenés que usarlo y se te congela el cerebro, tenía mucho miedo que me pasara eso, que se me congelara el cerebro. Yo sé que algunas cosas las balbuceé, no tengo muy claro qué dije, mi hermano me grabó, pero no se escucha muy bien. La cosa es que yo le hablé como pude, ella es súper dulce y nada, o sea, le mostré mi libro, le di mi libro para firmar, le di Ascensando as Trevas, o sea, se lo di, le di El Rey Oscuro, pero en la edición en portugués, y me dijo que era la primera vez que veía su libro en portugués, que lo tenía en sus manos, y nada, fue genial, me re emocioné porque le mostré algo que no conocía, una edición de sus libros que no había visto, que no había tenido oportunidad de ver, y nada, me dijo que estaba súper contenta de poder verla. Me firmó los libros y no sé qué tanto habré dicho, pero sé que le dije que yo soy Tim Damon, porque en El Príncipe Cautivo, que son mis favoritos hasta ahora, porque los leí los tres y los tres los amé, me falta leer las historias cortas, pero lo que le dije es que yo era Tim Damon, porque yo amaba ese personaje. Un día tengo que hablar en el podcast de esos libros porque son geniales. Tengo un video en mi Instagram donde hablo de esa trilogía. El Príncipe Cautivo es genial. O sea, ya, yo viví por el romance de ese libro y nada, creo que los del Rey Oscuro van tirando hacia ese lado, a ese romance entre dos chicos. Les tiro más dato. Pero bueno, le dije que era Tim Damon y me dijo, qué bueno, o sea, como que qué bueno porque no habían tantos Tim Damon, la mayoría son Tim Laurent, que es el otro personaje, porque claro, a ver, Laurent es tremendo personaje y muy, es muy enigmático y, o sea, el típico que engancha seguro, pero Damon es muy honesto y muy visceral y a mí me encantan esos personajes que son lo que son y ya está. El típico musculitos, fortachón, pero que tiene un avance muy grande a lo largo de toda la trilogía. Y nada, le dije que era Tim Damon y estaba súper contenta conversando con ella. Seguramente alguna cosa que le dije estuvo re mal, o sea, medio haber mandado faltas de ortografía mientras hablaba, pero bueno, fue genial. La verdad, ella es muy amable. Eso es lo que me sorprendió. La amabilidad con la que te trata, tomaba tiempo de hablar con cada uno de nosotros. em, Nada, fue mi primera vez. De momento es la única vez que alguien me firmó el libro. Ah, no, miento. Fue mi primera vez, después tengo más libros firmados, pero fue la primera vez que un autor me firma un libro. Y le dije eso y que estaba nerviosa por eso. Y me dijo que estuviera tranquila, que no sé qué, que se sentía muy feliz de ser la primera que me firma un libro. Y nada, no sé si pronuncié mal, no sé qué hice, pero yo sé que la pasé bien, que ella es muy amable y, y nada, trató a todo el mundo súper bien. La mayoría de la gente que salía
O sea, comentaba eso, ¿no? Lo bien que se había sentido, lo bien que los había tratado, que conversó con todos. Creo que eso es clave cuando sos escritor y hay gente que te lee, es tener ese trato con la gente que te lee, porque la gente lee tus historias y le gustan, pero también hay otra parte, ¿no? Ahí de conocer al autor, de que escribió tu historia y que sea un poco también amable contigo, mínimo. Pero bueno, la verdad fue una experiencia genial. Salí súper emocionada, chillando, gritando como loca con mi hermano. Esperé a salir, obvio, pues no iba a quedar ahí como repegada, pero bueno, en fin. Quiero agradecer a Ediciones Urano, que fue quien trajo a Packer. Estas cosas no suelen pasar tanto en Uruguay y por suerte cada vez está siendo más común que se traigan autores internacionales a firmar a Uruguay, que vengan a compartir sus libros, porque la verdad es que hay una comunidad lectora muy grande y siento que hacen falta este tipo de eventos y este tipo de cosas. Mayo, este mayo, se viene lleno de cosas nuevas. Ediciones Urano también trae más autoras y viene Clau Read Books, la trae librería Banner. Así que ya este mayo hay un montón de eventos a los que espero poder asistir. Pero nada, fue una experiencia genial que la guardo siempre, siempre, la voy a guardar siempre en mi memoria, en mi corazón, porque conocer a alguien que vive de su sueño, ¿no? Que es un poco también mi sueño, ¿no? Vivir de escribir mis historias y poder compartirlas con el resto de las personas y que sea tan amable, que se preste a hablar contigo, que responda las preguntas que le hacen con tanta honestidad y realmente buscando las palabras justas, tomándose su tiempo. No sé, fue precioso. Bueno, ahora sí, estamos llegando ya al final de este episodio, pero antes quiero inaugurar también en este primer episodio una sección que quiero hacer que es como un poco una reflexión de la semana o una decisión tomada la semana, ¿no? Como hablar un poco de qué pensé esta semana, qué dije, qué bombita se me prendió y que se me iluminó y hablar un poco a través de alguna frase de un libro, hablar sobre algo que haya pensado, que haya razonado. Creo que los libros son grandes detonantes, las historias son grandes detonantes de reflexiones y de mirar un poco para adentro y pensarse uno mismo, que creo que es re importante hacer. Y yo quería traer hoy una frase que he tenido en mi cabeza durante mucho tiempo y que me ha hecho pensar mucho y que con la que me siento muy reflejada, que es una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Yo no leí Alicia en el País de las Maravillas, tengo que aclarar. No lo leí porque lo empecé a leer y no entendía nada. O sea, es como un poco un divague. Es como que el autor estaba bajo los efectos de algún tipo de droga, ¿eh? Capaz que yo tengo que darle otra oportunidad y leerlo con otra perspectiva. Pero la cosa es que no entendí nada, no lo seguí leyendo porque no me enganchó. Pero hay una frase que es muy conocida que dice, I can't go back to yesterday because I was a different person then, que traducido así por mí sería algo así como, no puedo volver a ayer porque era una persona diferente entonces. Y es una frase con la que me identifico mucho, porque sí siento que uno va creciendo y va cambiando. A veces, a ver, a veces para bien, a veces para mal, porque uno no puede avanzar siempre. Esa es la verdad. Uno no puede ser, uno es siempre distinto, pero no significa que sea siempre mejor. Creo que la vida te va llevando un poco para aquí y para allá. Y es cierto que no podemos volver a ser quienes éramos antes, porque ya somos totalmente diferentes. Y lo que pensaba yo es que estuve mucho tiempo peleada con mi yo mini adolescente, con mi yo de 12 13 14 15 años, que era una yo lectora, una yo, mi versión de mí misma fangirl, que le encantaba leer, que le encantaba escribir, que se moría por ser booktuber, porque en ese momento no había Bookstagram, que se moría por ser booktuber, que vivía mirando este tipo de videos, que vivía leyendo, que se juntaba con su mejor amiga de ese entonces y las dos se sentaban a leer, que leía Cazadores de Sombras y Crepúsculo con una obsesión sobrehumana, demasiado, demasiado obsesiva. Y no, en mi época un poco de fanatismo, que con el tiempo, que cuando, no sé, cumplí 16 17 años, sobre todo 16, fue como que me peleé un poco con esta yo, de 12 13 14 años que tenía súper claro lo que quería, que es lo que quiero ahora.
con el avance, la evolución y con la perspectiva de tener 25 años y de que la vida no es la misma que cuando tenés 12. Pero con 12, 13, 14 años creo que sabía mucho más lo que quería, lo que soñaba y lo que me hacía feliz que lo que empecé a tener después cuando uno tiene más responsabilidades y se da cuenta que tiene que decidir qué hacer con su vida. Y estuve un tiempo muy peleada. Yo hacía videos para YouTube. O sea, a ver, eran videos caserísimos, ¿no? Escribía historias y las publicaba en Facebook, porque ese era el momento, era el Facebook donde se publicaban las historias. Tenía un fanfic de Crepúsculo, escribía mis historias. Repito, ya estoy diciendo lo mismo 20 veces, pero leía muchísimo. Y hubo un tiempo como entre los 17 años y como hasta los 20 y algo, en el que estuve como peleada con eso. Hubo un tiempo en el que me daba tanta vergüenza eso, que borré todos los videos, borré todas las cosas que hacía. Por suerte las historias no las tengo guardadas en la computadora y sigue existiendo mi página de Facebook donde escribía cosas que claramente no voy a decir. Pero nada, estuve mucho tiempo peleada con esa parte de mí que tan feliz me hacía, porque me daba vergüenza, porque de repente empecé a prestar más atención a lo que pensaba el resto de las personas y no a lo que pensaba yo. Y no es que en mi casa me tiraran para atrás o algo, sino que muchas veces con tus pares mismo tenía un noviecito que una vez le dije que escribía, que me gustaba escribir, que me gustaba leer y me dijo como que no le contara eso, que como que esa no era yo, ¿no? Y qué estupidez, porque uno tiene varias versiones de sí mismo, no puede ser siempre el mismo, no. No somos la misma persona con todo el mundo y no somos la misma persona a los 12 años que a los 17. Y nada, que uno crece y crecer no significa siempre avanzar y ser mejor. A veces uno es un poco peor. Y yo creo que a mí me pasó un poco eso, que tenía muy claras las cosas y en un momento las cosas se pusieron borrosas. Y pensé, bueno, pero uno no puede vivir de escribir libros. En primer lugar eso, como que nadie en mi casa me dijo que no lo hiciera, al contrario, me daba mucho para adelante. Pero yo dije, bueno, voy a elegir una carrera de la que pueda vivir. Y me metí a estudiar relaciones internacionales. Y en el 2020, que fue todo como un poco, a todo el mundo la vida le hizo un clic porque se tuvo que encerrar en su casa y pensarse a sí mismo demasiado. Y me di cuenta que no sabía qué estaba haciendo con mi vida en el aspecto de laboral y de estudios y de sueños. No sabía qué estaba haciendo con mi vida en ese sentido. Y, y no entendía cómo durante tanto tiempo había ignorado esa parte de mí que me gustaba tanto y que disfrutaba tanto y en la que me sentía protegida, que era leer, que era escribir, que era hablar de lo que leía. Y soñar también con estar en redes sociales y tener mi propio podcast y hacer estas cosas que me gustan y que me divierten y que me dan la vida, literal. O sea, yo vivo pensando en estas cosas. ¿Y por qué estuve tanto tiempo peleada con eso? Y también esta frase de Alicia en el País de las Maravillas me hizo pensar, bueno, no puedo volver atrás porque era una persona distinta, pero sí puedo recordar quién era con cariño, perdonarme a mí misma todo ese tiempo en el que me olvidé de lo que realmente me gustaba por pensar en lo que por ahí dictaban los demás que era mejor hacer. No los demás por mi familia, pero sí los demás como un poco socialmente y económicamente, ¿no? Y puedo perdonar eso, puedo decir, bueno, tengo yo en mis manos la opción de elegir otra cosa y de no ver todo lo que aprendí como perdido, sino que verlo desde otra perspectiva. Es algo que voy a retomar y voy a hablar en un capítulo porque creo que la universidad y esto, y elegir qué carrera quiere estudiar una persona es un tema muy difícil y yo he pasado por cosas que creo que vale la pena hablar, creo que vale la pena compartir y que tal vez hay gente que se pueda sentir reflejada, así que voy a traer un capítulo sobre eso, pero un poco mi reflexión de esta semana es, em, a través de esta frase de Alicia, es que a veces uno tiene que perdonarse a uno mismo y que es imposible avanzar todo el tiempo, que todos los días somos diferentes. Quien era ayer ya no lo soy, ya no soy hoy, y está bien. Que pensarse uno mismo es importante, que escuchar lo que quiere el corazón es importantísimo, que no se puede echar tierra a lo que uno sueña, y que a veces, aunque cuando uno es adulto tiende
a decir que los adolescentes no saben nada. A veces cuando uno es adolescente tiene las cosas muchísimo más claras que cuando es adulto. Y nada, esa es mi reflexión de esta semana. Bueno, antes de despedirme del todo, quiero agradecerles por haberme escuchado. Espero que les guste. Y le mando un saludo a Vicky, que es mi amiga. Le quiero mandar un saludo a Vicky, que es mi amiga desde que ella nació técnicamente, porque éramos vecinas cuando éramos chiquititas. Cuando conté que quería hacer un podcast, fue la que dijo, vos haces lo que yo te escucho. Así que ya tengo a alguien que me va a escuchar seguro. Así que les mando un beso muy grande a Vicky. Y bueno, espero les haya gustado. La idea es esta, un poco divagar, porque yo no sé no divagar, no sé no divagar, así que siempre voy a hablar de algo y me voy a ir por las ramas, sé para entender cualquier sugerencia que tengan sobre contenido, cosas que quieran, de las que quieran que hable, para otros episodios o cualquier cosa que se les ocurra decirme, me lo pueden decir por mi Instagram, que es camilectora con doble M. Nos vemos el próximo sábado, espero tengan una semana preciosa y bueno, hasta la próxima.